Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Hoy, un día como hoy, pero de 1573, Juan de Garay fundaba Santa Fe. Hoy estamos celebrando aquel día, aquel momento. Hay muchas cosas para aprender, para conocer, y más allá de lo que dice la letra fría de la historia, porque a veces los libros de historias son leídos o tomados como letra fría, y en realidad era gente de carne y hueso, con sus propias historias, con sus propios problemas, con sus propias costumbres. Y la verdad que me parece la pena, es muy importante comprenderlos un poquito mejor. Por eso invitamos a Mario Andinos, historiador. Mario, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Si Juan de Garay, ¿sí? Yo no lo conozco a Juan de Garay, pero vos sabés que Juan de Garay está en un grupo de personas que está allá en la otra cuadra. Y yo te digo, Mario, yo me voy para allá, describime a Juan de Garay para que lo pueda identificar. ¿Qué me decís? Bueno, es complicado porque tanto no se sabe de Juan de Garay. Se lo puede hacer una tipología, sí, es un vizcaíno, o sea, nacido en aquella región de España. Podría ubicárselo dentro de lo que eran los nobles segundones, que eran un poco los que en el reparto familiar no recibían las grandes heredades, digamos, ¿no? Porque siempre la herencia española beneficiaba al primogénito, ¿no? al primer varón. Entonces América se transformó en un lugar donde estos hombres pudieron tratar de encontrar la fama, los honores y los bienes que allá no tuvieron, digamos, ¿no? Era como un lugar de esperanza para ellos. Algo así como decía Zapata Goyán, en Juan de Garay siempre estuvo presente, como en la mayoría de los conquistadores, la ciudad de los Césares, la búsqueda de un lugar mítico donde encontrar oro, donde encontrar riquezas. Bueno, nunca la encontró, en realidad, trajinó, pero no pasó nada. Él estuvo en Perú, estuvo en varios lugares y luego recaló en Paraguay. Y al recalar en Paraguay, bueno, ahí adquiere ya una trayectoria importante en algunos cargos públicos. Cabe aclarar que Asunción del Paraguay era la única ciudad que había subsistido en esta zona de la Cuenca del Plata, porque tenía una relación armónica con los indios guaraníes, había sobrevivido, digamos, pese a que todas las otras fundaciones del río Paraná habían fracasado, ¿no? Santi Espíritus, el primer asentamiento de Buenos Aires, pero Asunción de algún modo prosperó, con muchas limitaciones. O sea, ahí es donde él le encargan, precisamente, como capitán y justicia mayor, le encargan una expedición, hacer un alarde, que era la convocatoria, digamos, a todos para una expedición fundadora, y fundar un punto más al sur que precisamente saque a Asunción de su aislamiento relativo, ¿no? Es decir, un punto de posta. Buscar el río abajo. Río abajo, una posta entre caminos, es decir, bueno, yo bajo por el río y estoy más cerca de la salida del Plata, la salida al mar, y también es un punto de ingreso hacia el camino del Tucumán, es decir, a largo plazo la ruta que conducía a el Alto Perú, donde ya Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba. No estaba muy poblado todavía el interior argentino, pero sí, obviamente había población en lo que hoy es Perú y Bolivia, población hispana, y había explotación minera ya incipiente, ya había caído el imperio de los incas, y bueno, entonces ahí la mayor ocupación española estaba ahí. Comienza a descender por el río. Exactamente, desciende en realidad en dos columnas, una va por el río, él va con un bergantín y otras barcazas menores, van por el río. ¿Qué tamaño tenía un bergantín? Y estamos hablando de, a ver, yo técnicamente no conozco mucho, pero 15, 20 metros podía tener, habría que ver, era fabricado allá en Asunción, digamos, no había atravesado nunca el mar. Claro, ¿no? 15 eran embarcaciones medianas o pequeñas, de tránsito fluvial en este caso, canoas y demás. Entonces con esas embarcaciones él vino por el río, descendiendo, y por los riachos. Y una columna bajó por tierra, bordeando la costa del Paraná, bordeando lo que hoy sería Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, para escaparle a un interior que era mucho más agresivo, ¿no? Por lo tupido de la vegetación y por la agresividad de pueblos que no habían tenido muy buena relación con los intentos anteriores de conquistadores, ¿no? Entonces, de algún modo estas dos columnas confluyeron, obviamente iba explorando primero la que iba por el río, ¿no? Iba marcando, digamos, los lugares posibles, y la que venía por tierra traía caballos, ganado, es decir, traía las vituallas necesarias, ¿no? Ahora bien, eran, como decían, 80 integrantes, 75 eran mancebos de la tierra, nacidos en Asunción, nacidos en América, hijos de españoles y de indias guaraníes. O sea, ya vienen... 80 en total. 80 en total, había unos 5 españoles peninsulares, digamos. Quiere decir que eran... El grueso de nuestros fundadores son
digamos, criollos. criollos nacidos en lo que hoy es Asunción de Paraguay. ¿Y por qué llegan a la zona de Callastá y dicen, este es el lugar, muchachos? Bueno, en realidad paramos acá. Digamos, una parada, ahí se encuentran las dos columnas, Sí. después de varios días o de un tiempo, después de haber explorado incluso islas de la región y demás. Y ahí se decide hacer una especie, digamos, de lugar provisorio, de asentamiento provisorio, ¿eh? Se adelanta un grupo con Juan de Garay al frente, con este hombre aventurero, por supuesto, y deseoso, como decíamos, de encontrar alguna vez la fortuna. Y cuando se adelanta se encuentra, aparentemente en lo que hoy sería la zona de Coronda, otros dicen un poco más abajo, otro un poco más arriba, con un grupo de Jerónimo Cabrera que venía de fundar Córdoba y que quería tener la salida al río de esa ciudad precisamente, ¿no? Quería tener un puerto para esa ciudad. Es decir, demandaba una jurisdicción que llegara hasta el río Paraná. Sí. Y en cambio Garay venía demandando la misma jurisdicción. Claro. Entonces ahí no lo piensa más, y en este riesgo de una disputa y de perderlo todo, como ve que el otro ya había hecho una fundación, retorna a lo que hoy sería la Santa Fe la Vieja. Y vuelve a Callastá. Y allí decide apurar la fundación de la ciudad, ¿eh? Es decir, que todavía no estaba totalmente definido que se iba a sentar ahí. La apuró. Fue como el plan B. El plan B, Fue como un riesgo político de perder derecho a reclamar la jurisdicción, ¿eh? ¿Y cómo era esa vida? Si uno llegara hace 400 y pico de años a Santa Fe la Vieja, ¿y con qué se encontraba? A ver, vamos a describir sí, físicamente el paisaje. A ver, primero te hago la aclaración pendiente por lo anterior. En el acta de fundación dejó asentada la posibilidad de que a futuro, de encontrar mejor lugar, la ciudad pueda mudarse. Ah, ya estaba planteado desde un primer momento. Lo cual no era muy raro en algunas fundaciones que hubo en América, pero él ya por ese carácter un poco de provisoriedad se dio cuenta que no era a lo mejor el lugar ideal. ¿Y por qué no el lugar ideal? Bueno, ideal era bueno porque estaba al lado de un río, había un curso de agua por el cual las embarcaciones menores podían conectarlo con el gran cauce del Paraná. En eso era bueno, había pesca, había alimentos por el lado fluvial y había comunicación con Asunción. Pero para el lado, digamos, del interior estaban es un albardón costero, el albardón de lo que hoy es la Ruta 1, con toda esta característica zona de nuestra provincia. Después estaban los bajíos, de los saladillos y demás. Y ahí había una tupida vegetación y cuando había lluvia, bueno, se llenaba, se cortaba la ruta fluvial, la ruta terrestre por ahí. Entonces había un aislamiento relativo a nivel tierra, no a nivel río. Entonces desciende, digamos, por eso había descendido más abajo para explorar. Ahora, al fundarse la ciudad, una vez que ya deciden quedarse allí en lo que hoy es, llamamos Santa Fe la Vieja, se traza un damero, estaba establecido esto por las normas, cuadras, con una plaza central, con un largo de unas 11 cuadras por 6 de ancho. Este damero precisamente va a permitir el asentamiento de los que integraban la expedición fundadora. Los 80. Exacto, se le dan los solares mejor ubicados en torno a la plaza, al que iba a ser el Cabildo, el edificio del Cabildo, la iglesia matriz enfrente. Luego se van a asentar las iglesias de San Francisco y Santo Domingo en las proximidades, y más tarde, ya unos años después, va a llegar la Compañía de Jesús, que se va a asentar en la misma plaza. Es decir, que se establecen las autoridades civiles y religiosas en torno a ese lugar, y los fundadores más importantes, los peninsulares que tenían capacidad de mando. Es decir, tenemos mucha agua, por un lado el río, por otro lado casi aislados por zona arenosa, con la vegetación que hoy vemos. Esa población. Exacto, la población se va a estructurar en torno a esas cuadras, se va a dividir los solares en 4, o sea, la cuadra dividida en 4 unidades, con una cruz en el medio, 4 propiedades que van a ser de los vecinos. El que va a ocupar cada lugar va a ser un vecino. ¿Qué significa esto? Una categoría de un avecindado significa que podía tener solar propio, casa, se le otorgaba además la chacra o estancia a los más importantes, que estaba por afuera de ese para producir alimentos, urbano, por ejemplo. Sí, la chacra para producir alimentos, fundamentalmente las chacras le llamaban las tierras de pan llevar. Estaban a lo mejor a 1 kilómetro, a medio kilómetro o 2 kilómetros. Y un poco más lejos las estancias, donde había el ganado domesticado. Hay un primer ganado, incluso nosotros tenemos el antecedente de que la primer yerra aparentemente del Río de la Plata se produce aquí en... ¿Por qué se torna insoportable vivir allí?
Por varias razones. En primer lugar, lo que decía del aislamiento para comunicarse con el interior. Creo que para mí esa fue la principal razón que ellos los motivó, ¿no? Tanto hacia el oeste como hacia el sur estaba muy bloqueado por los riachos, por los esteros y lagunas que se formaban. Por otro lado, la hostilidad de los indios de la zona norte, noroeste, que habían amenazado en los años previos al traslado a las estancias. Habían atacado varias estancias, estas incipientes estancias ganaderas que había ubicadas hacia el oeste de la ciudad, a varios kilómetros, y amenazaban al mismo casco urbano. A esto le tenemos que agregar algo, bueno, que ya se produjo allá, pero también se produjo luego aquí, ¿no? Las epidemias, las pestes, la viruela, el tabardillo, la langosta, y también el río que socavaba la barranca, como lo sigue haciendo hasta la actualidad, ¿no? La barranca donde estaba precisamente asentada la ciudad. Supongo que no debe ser fácil un día para otro decir de acá nos vamos, muchachos, más allá de que lo tuvimos previsto en el acta de fundación, sí, pero tenemos que construir una ciudad nueva en otro lugar. Vamos a hacer un corte y enseguida viajamos esos 70 kilómetros. Me gustaría que nos cuentes cómo fue ese viaje, o cómo suponemos que fue ese viaje, y cómo se comenzó a construir esta nueva ciudad. Enseguida volvemos.